Gracias por estar Encantada. aquí. Gracias a vosotras por invitarme. Natalia, voy a hacer una presentación Muy bien. breve, porque yo sé que tú tienes muchísima experiencia. Voy a hacer una presentación breve y si luego si quieres añadir algo, por favor, añádelo. Y después ya vamos al grano. Natalia, Fenomenal. una de las cosas que cuenta ella es que vive en los Alpes y que tiene 5 hijas, todas niñas. Pero si la tenemos aquí no es por tener 5 hijas, todas niñas, sino porque ella, a pesar de tener una formación como ingeniera, has dedicado tu carrera profesional a las finanzas, ¿no? Sobre todo. Sí, Eres escritora, divulgadora, eres emprendedora española, fundaste una empresa que te compraron o que sí, vendiste, no sé, o las dos sí, cosas. Y que tu objetivo es hacer la educación financiera más accesible, más eficiente, más relevante, más inclusiva y más divertida. Y también entiendo que para ti es muy importante ver cuál es el impacto de la economía en el cambio climático. O sea, que todo lo que haces hay como un valor que está ahí, ¿no? En el subsuelo que da forma un poco a tus propuestas. sí, sí, sí. Has escrito varios libros para adultos y para niños. Has escrito para adultos Invierte en ti, Invierte con poco y hay una saga infantil que es The Money Academy, que de eso en algún momento a lo largo de nuestra conversación quiero que hables porque estoy segura de que muchísimos de los que estamos aquí queremos saber de qué va The Money Academy. ¿Me he dejado algo en el tintero? Pues no, yo creo que no. Suficiente, vamos. Si luego hay algo de lo que queréis saber más, pues nada, me preguntáis tranquilamente y os cuento. Pero vamos, sí. He hecho muchas cosas, pero siempre relacionadas con las finanzas. Y desde hace algún tiempo, pues mucha divulgación también. Más que nada de casualidad, porque me di cuenta que había mucha necesidad y muy poca gente haciendo divulgación financiera. Entonces, bueno, pues aquí estoy, haciéndola yo, mientras no haya más gente haciéndola. Bueno, y os diré que es muy buena divulgadora Natalia y cualquier concepto lo hace muy masticable, lo hace muy fácil para poder entenderlo y para que te puedas pues, adueñar, digamos, de tus finanzas, de las finanzas familiares, pues con criterio y con cabeza y de una manera que no sea, Dios mío, ¿de qué me está hablando esta señora? Sino que realmente lo troceas y lo presentas de una manera muy cómoda. Para que la conozcáis es en Instagram Nat de Santiago. Sí, La justo. buscáis y la vais a encontrar. Porque está constantemente compartiendo contenido. O sea que si queréis apoyo en esto, Nat de Santiago, la buscáis y os va a dar un montón de guía. Pues, si te parece, después de esta introducción, voy al grano y te hago algunas preguntas, ¿vale? Que Fenomenal. tenemos una buena batería de preguntas. La primera que te quiero hacer es, ¿qué es la educación financiera en familia y por qué es importante? Bueno, a ver, la educación financiera al final, más que algo que tengas que tener, pues porque sí, ¿no? Porque te obligan en el colegio, lo que sea, como las matemáticas o lo que sea, que a veces no sabes para qué sirve. Al final, la educación financiera lo que persigue es mejorar el bienestar financiero, ¿no? O sea, hay algo que se llama el bienestar financiero y es lo bien y lo tranquilo que tú vives, independientemente de que tengas mucho o poco dinero, ¿no? Pero que tú estés tranquilo y que puedas hacer la vida que te gusta, ¿no? Que el dinero no sea una preocupación o no sea una limitación dentro de lo normal, ¿no? O sea, que tampoco sean lujos. Y lo que está probado es que lo que más redunda en un mayor bienestar financiero no es tanto el dinero que tengas, ni la posición que tengas, ni un sueldo mayor, ni menor, ni tu formación académica, sino tu educación financiera. Entonces, es muy curioso que algo que tiene un impacto tan probado, además no solo a corto, a largo plazo, y sin embargo se da poquísimo, ¿no? O sea, es muy necesaria, pero todavía no se sabe muy bien de quién es la responsabilidad de dar esta educación financiera, que sin embargo puede tener un impacto tan positivo, ¿no? O Entonces, sea, y luego, tú te encuentras con que somos bastante analfabetos, me imagino, ¿no? bueno, Con- no ya nos, es un problema mundial, o sea, esto se mide, hay muchas organizaciones que lo miden periódicamente, la OCDE, la Comisión Europea lo acaba de medir, lo han metido ya en el informe PISA de educación también para medir la de los jóvenes y tal, y suspenden la práctica totalidad de los países. O sea, es un nivel bajo en general en todos los países. En España, en particular, es muy bajo, es decir, en el último encuesta que hizo la Comisión Europea en julio del año pasado, España era el país 25 de los 28.
es decir, muy baja. Y luego, además, más preocupante todavía es que las mujeres tienen sistemáticamente en todos los países del mundo un nivel todavía más bajo que el de los hombres, lo que redunda si ya hay una brecha de género y, bueno, pues todos los retos adicionales al que nos enfrentamos las mujeres por ser mujeres, pues además el hecho de que los niveles de educación financiera sean más bajos tiene dos impactos. Uno, que salimos peor pagadas financieramente hablando a largo plazo y además que como todavía las mujeres educan más, o sea, dan más horas de educación a los niños que los hombres, esta brecha se perpetúa. Porque digamos que el de la pareja, si de media la mujer tiene una educación financiera o unos conocimientos un poco inferiores a los del hombre, la que está transmitiendo esa educación es la mujer en mayor medida que los hombres, con lo cual es un problema que no se ha solucionado, que por eso también, porque yo estaba haciendo divulgación para adultos y me lanza un poco a avanzar y hacia atrás en realidad y a dar educación financiera para niños también, porque no es un problema que esté solucionado, no es que digas, bueno, las generaciones más mayores tenían esto, pero ya los modernos no. Todas las encuestas y el PISA y todo confirman que los niveles no han mejorado, siguen siendo bajos y además las niñas también siguen estando peor que los niños, que es algo que a mí, pues es que duele verlo, ¿no? Porque dices, es que seguimos igual, en esto no hemos mejorado y por eso yo creo que hay que hacer un esfuerzo adicional, la verdad. Mira, Natalia, de las personas que nos están viendo y que van a ver este vídeo después, el 86% van a ser mujeres. Entonces, ¿qué tienen que aprender ellas ahora para ellas y para poder transmitirlo? ¿Cuáles son los puntos básicos que todavía desconocemos? Uf, es que la verdad es que el desconocimiento es muy global. O sea, realmente al final, porque además la educación financiera se mide con tres o cuatro preguntas normalmente que son muy básicas, pero que no son para nada suficientes. O sea, se suele preguntar si sabes cómo funciona el tipo de interés compuesto, que la mayoría no lo sabes, una pregunta que se falla mucho, si sabes lo que es la inflación y qué efecto tiene sobre tus ahorros y si planificas, o sea, porque se miden también hábitos, ¿no? No solo conocimientos, sino cómo. Entonces, bueno, planificar, hay gente que lo hace, ¿no? Hay gente que sí que lleva un presupuesto al día más o menos y eso a lo mejor no falla tanta gente, pero a nivel de conocimientos, ¿cuánta gente sabe lo que es el interés compuesto? La inflación se sabe más o menos, pero no se es consciente del impacto real y acumulado que tiene, es decir, sabemos lo que es, pero darte verdaderamente cuenta de cómo te está afectando y del impacto que está teniendo sobre tus ahorros presentes, pasados y futuros, eso muy pocos somos conscientes. Y luego, bueno, yo al final lo que hice, o sea, el primer libro de adultos que escribí, que se llama Invierte en ti, ahí sí que intenté cubrir los básicos, lo que tú dices, ¿no? Y lo dividí en 11 capítulos, que eran, dime en qué gastas y te diré quién eres, es decir, tienes que saber en qué gastas, tienes que hacer un presupuesto y tienes que empezar a planificar. Tienes que saber otra cosa que no mide nadie, es cuánto vales, cómo de rico eres, cuál es tu patrimonio y si está yendo en la dirección correcta o no. Tienes que aprender a ahorrar bien, porque hay mucha gente que es muy ahorradora, pero eso no significa que estés ahorrando bien, porque para ahorrar bien también tienes que saber para qué estás ahorrando, tienes que saber qué estás haciendo con ese ahorro, porque si tú solo ahorras y lo dejas en la cuenta, tu ahorro a largo plazo, ese ahorro está perdiendo valor por la inflación. Con lo cual tienes que saber cuál es ese impacto y cómo lo puedes paliar. O sea, que aunque tú seas muy ahorradora y muy hormiguita, no quiere decir necesariamente que estés ahorrando bien o de una manera efectiva, ¿no? O sea, está muy bien ser muy ahorrador, pero no quiere decir que esté todo el trabajo hecho. Luego hay que aprender el idioma de tu banco, hay que saber cosas como saber qué es la TIN y la TAE, por ejemplo, cuál es la diferencia para poder comparar productos. O sea, la gente está muy perdida, no porque seamos incapaces, sino porque si no te lo explican, los folletos de los productos, desde luego, no te van a aclarar nada porque parece que están escritos para que no los entiendas. Entonces, aprender un poco a saber en qué me tengo que fijar y qué tengo que preguntar cuando me enfrento, cuando voy al banco y me dicen, pues te recomiendo esto. Entender qué tengo que preguntar, en qué me tengo que fijar. Eso es súper importante.
El siguiente era, a lo mejor me salto algún paso, pero el siguiente era saber qué casa te puedes permitir y si estás y tener un gasto en vivienda razonable, que eso en España también muchas veces es muy difícil y hay mucha gente con un nivel de hipoteca peligroso, ¿no? Esto también, entender cómo funcionan las hipotecas, si conviene amortizar más plazo o cuota o cómo, si te va a subir la cuota, cuánto te va a subir, este tipo de cosas. También al final, pues son nuestro día a día, quién no va a tener una hipoteca a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, saber en cada momento si es mejor fija, variable, mixta, saber comparar una cosa con otra es fundamental también. Saber saber prevenir. O sea, hay una cosa que es muy fácil y que yo siempre que doy talleres de salud financiera empiezo por ahí, hay unos básicos que son como si fueran tus análisis, ¿no? Como si tú vas y te dicen, a ver, te miran el colesterol, el hierro y no sé qué. Bueno, pues hay 4 cosas que si tú las tienes bien, estás más preparado para superar un bache financiero. O sea, son elementos de previsión, porque los baches o los sustos te pueden pasar aunque tú hagas las cosas muy bien. O Sí, sea, tú sí. puedes hacer las cosas fenomenal y se te puede romper el coche el día menos pensado y hacerte un roto increíble, ¿no? Sí, O sí. tu empresa hace un expediente de regulación de empleo. O sea, hay cosas que Exacto. están fuera de tu control. Pero que estas cosas estén fuera de tu control no quiere decir que tú no puedas hacer cosas para hacerte más resiliente. Y esto, por ejemplo, se vio muy claro en la pandemia. En la pandemia puso a prueba la resiliencia financiera de muchas familias y se vio que, creo, es que ya no recuerdo bien el porcentaje, pero era más de un tercio de las familias españolas eran vulnerables. Esto se puede evitar. Si tú lo que pasa es que siempre para los malos momentos hay que prepararse en los buenos, que es cuando no nos acordamos, ¿no? Ahora que no hay pandemia o que cuando estén las cosas bien es cuando hay que mirar estas cosas y hacerse los análisis y prevenir, ¿no? Antes de tener la enfermedad, como quien dice. Entonces, ese es otro tema al que hay que prestarle atención y también otro en el que no se hace suficiente para nada es preparar la jubilación y para las mujeres más importante todavía. Y pensar eso, con todo esto que hemos visto ya es, vale, ¿y cómo organizo mi dinero? ¿Lo tengo que invertir? ¿Lo tengo que meter en productos de ahorro? Eso sería ya el paso un poco más avanzado, ¿no? El, una vez que ya tengo todo en orden y estoy ahorrando y tal, ¿qué hago con este ahorro para que pierda el menor valor posible y a ser posible para que me haga un poco del trabajo Claro. y me ayude un poco? Y bueno, ya por último, el último capítulo, que también es otro que no pensamos nunca y que hay que pensarlo, hay que dejar un poco organizado el más allá, ¿no? El qué pasa si te pasa algo y cómo dejas a tu familia. Entonces, bueno, eso que me enrolla muchísimo y parece muchas cosas, no son tantas y no son difíciles. Y además tampoco hay que hacerlas todas el mismo día. Es como, no sé, es como cuidar la salud, ¿no? No tienes que pasar de no haberte preocupado nunca a ser la persona más sana del mundo mañana, pero poco a poco, ¿no? Igual que empiezas un día a pasear y empiezas a comer un poco más sano y tal, pues poco a poco puedes empezar a preocuparte con tus finanzas y esto es un proyecto a largo plazo, como quien dice, ¿no? ¿Y, de, y cómo transmitimos esto que tú nos estás contando ahora para adultos, lo que se ve en tu primer libro para adultos, Invierte en ti? ¿Cómo empezamos a transmitírselo a nuestros hijos? ¿Cuáles son los primeros pasitos en educación financiera? ¿En qué Claro. momento vamos introduciendo el tema, que no es lo mismo hablar con un niño de 4 años que con uno de 16? Efectivamente. Y se puede empezar a introducir prontísimo, sobre todo porque yo siempre digo que aunque tú no estés educando proactivamente en finanzas, estás educando en finanzas. Igual que aunque tú no les estés hablando a tus niños de cómo comer sano, les estás transmitiendo cómo te alimentas tú. Es decir, aunque tú no les estés diciendo las proteínas y los hidratos y no sé qué, ellos te están viendo comer a ti y están heredando lo bueno y lo malo, ¿no? Y en finanzas exactamente igual, aunque tú no estés haciendo nada, ellos ven tu relación con el dinero y los traumas se heredan y las cosas buenas también. O sea, eso como con todo. Entonces, ser consciente de eso yo creo que ya ayuda, ¿no? El saber, primero, que tenemos que lo que hablábamos, que tienes que suplir tus propias lagunas, lo primero, o sea, que lo mejor para formar a tus hijos es formarte tú, Claro. eso punto número uno, o sea, que eso ya está, el que tú mejores tu educación financiera ya está implícitamente mejorando la educación financiera de tus hijos. Luego, darte cuenta que tu relación buena y mala con el dinero
se la estás transmitiendo aunque no quieras a tus hijos, es decir, que los actos valen más que 1000 palabras. ¿Te puedo interrumpir? Sí, claro. ¿Qué es una buena relación con el dinero y qué es una mala relación con el dinero? Bueno, pues la hay en ambos sentidos, ¿no? Como un poco como con la alimentación. Hay mala relación con el dinero cuando uno es inconsciente, gasta por encima de sus posibilidades, vive del crédito, ¿no? Cuando vives de la tarjeta de crédito y siempre vas detrás de la nómina, como quien dice, eso es cuando uno derrocha, cuando no puede, porque derrochar si uno puede está fenomenal, o sea, eso, pero cuando no puedes, ese tipo de cosas se ven, ¿no? Pero luego también, aunque tú seas ahorrador, aunque tú seas muy previsor, también puedes estar, aunque tú no hagas grandes dispendios y digas, oye, no, tú también puedes estar transmitiendo miedo hacia las finanzas o un respeto excesivo. O ese que eso lo hacemos, las mujeres somos muy cautas de media, ¿no? Con las cosas del dinero y muchas veces ser precavido tiene sentido hasta cierto punto, pero en el caso de las mujeres suele jugar en nuestra contra, porque no nos animamos pues, a cosas como invertir, etcétera, que hacen que los hombres sí se animan y amplíen la brecha. Entonces, ese exceso de miedo, por ejemplo, también se transmite muchísimo a los hijos. El transmitir espíritu emprendedor o no se transmite muchísimo también, ¿no? Si tú eres una persona emprendedora y entiendes cómo se emprende y lo haces de una manera positiva. Y eso también, aunque tú no lo estés viendo, lo estás transmitiendo a tus hijos. Y si al contrario, si tú emprendes no que te vaya mal necesariamente, no todas las malas experiencias, o sea, algunas son buenas lecciones. Pero si tú tienes, digamos, un trauma porque has emprendido o te ha ido fatal o te has puesto autónomo y has sufrido muchísimo y tal, también implícitamente se lo estás transmitiendo a tus hijos de alguna manera. Sobre todo si no eres consciente, porque si tú eres consciente y lo hablas, esto es un poco como la salud mental, no es malo haber tenido un problema, ¿no? O sea, no hay que eso también es importante. Todos tenemos problemas financieros a lo largo de la vida de un tipo o de otro. Los grandes inversores y multimillonarios han tenido problemas financieros 1000 veces. Elon Musk estuvo a punto de arruinarse el año pasado, habiendo sido, quiero decir, pero si tú eres consciente, igual que si tú te enfrentas a una enfermedad mental y lo hablas abiertamente con tus hijos y de una manera sana y cómo les explicas qué recursos has utilizado tú para salir de ese problema, con las finanzas es lo mismo. Si tú les hablas a tus hijos abiertamente de, mira, pues yo me he enfrentado a estos retos y he hecho esto para salir de este problema. Y entonces, y en lugar de transmitirles miedo y dejé de abrir las cartas de Hacienda porque venía el tal y no me atreví a ir al banco para salir, si tú les transmites, tuve este problema, pero di los pasos adecuados para solucionarlo, pues tus hijos van a heredar esa. Yo, por ejemplo, yo he heredado la mitad de casi todo de mi padre y mi padre siempre decía, de los temas de dinero hay que ocuparse, no preocuparse. Fue un emprendedor y tuvo situaciones muy críticas pero siempre era como, yo me ocupo, no me preocupo. Es decir, me pongo manos a la obra y busco soluciones para los problemas. Y a mí eso me ha hecho ser muy optimista, o sea, me ha hecho creer, pues eso, que voy a enfrentarme a problemas, obviamente, pero que voy a ser capaz de tener las herramientas para solucionarlos. Y eso, pues, si consigues transmitirles ese tipo de seguridad a tus hijos, pues es estupendo, porque les va a hacer unas personas prudentes, pero optimistas a la vez, porque en finanzas la prudencia está bien, pero un exceso de prudencia hace eso, que no aproveche, que tiene un coste de oportunidad, que a lo mejor no aproveches oportunidades que te podrían haber salido muy bien. Bueno, sí, además así les haces un poco más tolerantes al riesgo, ¿no? Porque si no, la tolerancia al riesgo puede ser Sí, demasiado en España en pequeña. general hay mucha aversión al riesgo, menos al inmobiliario, que ahí se arriesga todo el mundo, pero al riesgo financiero hay mucha aversión y en las mujeres más todavía, sí. Y con eso la aversión al riesgo se educa también, la verdad. Em, ¿qué consejos darías? O sea, ¿cómo puedo empezar yo o alguien de las mujeres que están aquí, aparte de lo que nos acabas de contar, de nuestro modelo, nuestro ejemplo, cómo hablamos de nuestras propias experiencias, cómo vivimos en el día a día?
¿Tú les cuentas a tus hijas cosas teóricas? ¿Les explicas algunos de los conceptos teóricos de los que has hablado aquí, que has mencionado? Sí, pero implícitamente. O sea, yo creo que la forma de empezar es fácil, ¿no? Porque idealmente empiezas cuando los niños son pequeños y ahí empiezas por lo fácil, por la hucha. O sea, la forma más fácil de empezar es la hucha. Y él ahorra para caprichos, ¿no? Ese ya es el primer gesto, que eso se puede empezar con 4 o 5 años, quiero decir, muy Muy pronto, ¿no? pequeño. Muy pequeño, puedes decir él, ay, este dinero que te anda en Navidad, vamos a ponerlo en la hucha. Y así ya estás empezando a distinguir un poco entre lo que son gastos normales y lo que son caprichos, que es una distinción importante. Y un poco a distinguir que los caprichos se pagan cuando se ha ahorrado primero, ¿no? Para un capricho normalmente hay que hacer un trabajo previo. Eso es una enseñanza que ya es valiosísima. O sea, el enseñar a diferir la recompensa, a trabajar un poco por la recompensa, eso les va a valer para toda la vida, para sus estudios, para su relación con la salud, con todo y con las finanzas también. O sea, que la hucha es ve ahorrando en esta hucha. Y luego los caprichos, los caprichos que son caprichos, te los pagas tú de tu hucha. Y luego, poco después, puedes empezar con la paga. Que la paga también es un elemento interesante. ¿Por qué? Porque la paga lo que te enseña es que los ingresos van de una forma y los gastos van de otra. Es decir, no todo para empezar dentro de un año, de eso los mayores acabamos interiorizándolo, aunque hay mucha gente que vive al mes y no se da cuenta de que hay meses que de repente viene el IBI de golpe una vez al año y te descoloca todo el presupuesto o cosas así. Y eso, empezar desde pequeña a saber que el ingreso a lo mejor es constante, pero los gastos no, es interesante también. El decir, yo todos los meses voy a tener 10, pero va a haber meses como las vacaciones que voy a querer gastar más. Y meses que a lo mejor voy a tener ingresos extras, porque en Navidad mi abuela me va a dar que no me suele dar. Eso ya es interesante. Lo que pasa es que la paga tiene que ser eso, constante, y tiene que ser relativamente justita para que te obligue a administrarte. Claro. Porque si les das una paga que les da para todo, pues No funciona. no fuerzas nada, ¿no? Simplemente los niños se van haciendo ricos y no dan ninguna sensación. O sea, todo esto, el objetivo de una paga es que aprendan a administrarse y sobre todo que aprendan esa diferencia. O sea, yo el otro día, mi hija de 12 años estaba preocupadísima ya con el verano, porque sabe que en verano nos vamos de vacaciones 5 semanas, ahí quiere ir a comer helado, e ir al cine y tal muchísimas veces, y yo le voy a dar la misma paga que otros meses. Entonces, sabe que ahí tiene un problema. Bueno, pues saber que tú tienes que empezar antes, con antelación, ahorrar para algo, eso es súper poderoso también. Y luego tú empiezas una paga con los conceptos muy básicos. De aquí vas a pagar las chucherías, los caprichos y vas subiendo y tus salidas. Y a medida que van creciendo está bien que empiecen a pagar cada vez más cosas, es decir, que su paga se vaya sofisticando y que tengan que pensar más. Pues luego puedes incluir cosas como el móvil. Más mayores puedes empezar a meter la ropa. Es decir, y se va sofisticando y ahí tienen... Y pues yo luego ya empiezo con, vale, ¿quieres un aumento? Hazme un presupuesto a un año vista. Es decir, les empiezas a enseñar teoría, pero no me siento y digo, os explico, ¿qué es un presupuesto? Un presupuesto es no, Claro. voy... Pero Y lo vas luego, incluyendo, sí, ¿no? Lo vas claro, incorporando, sí, sí. y puedes incorporar, si te piden dinero, pues te cobro un interés. Y ya empiezan a ver. O si dejan dinero ahorrado, les puedes luego decir, mira, estos ahorros que tienes, vamos a ponerlos en una cuenta de ahorro. Esta cuenta de ahorro te va a dar algo. Y ahí es una oportunidad para explicar el tipo de interés y el tipo de interés compuesto, ¿no? O sea, lo vas uniendo, porque toda la teoría que tú das, digamos que se la lleva el viento, ¿no? O sea, pero si tú vas metiendo la teoría según vas sofisticando la práctica, digamos que se van combinando las cosas. Y entonces ya les enseñas que el interés funciona en positivo cuando tú tienes ahorros y en negativo cuando tienes deudas. Pero por otro lado también les puedes enseñar, si quieren en algún momento una cosa más grande o más cara, un móvil no sé qué, pues decir, bueno, yo te adelanto el dinero y no toda la deuda es mala. O sea, ahí también puedes empezar a hacer distinciones, ¿no? Y yo, por ejemplo, también les obligo a ir al banco ellas, en persona.
solas, bueno, porque yo vivo en un pueblo y eso es fácil, ¿no? Y luego si tengo que firmar, entonces ya vuelven y me dicen, oye, que me han dicho que tú tienes que firmar aquí, vale, fenomenal, pero pregunta, entiende, que pierdan el miedo a ir al banco y a preguntar. Yo tengo hijas muy lanzadas, hijas muy tímidas. Pues la tímida le va a tocar esta semana, pues le ha dejado de funcionar la tarjeta. Pues va a tener que ir al banco, va a tener que preguntar. Hay mucha gente que no se atreve a preguntar en el banco. Hay mucho pánico escénico y eso a la larga es una limitación. Claro, Entonces, todo esto son cosas que se pueden ir introduciendo gradualmente. Y luego, para dar una educación teórica más amplia, ¿no? Porque esto al final son hábitos, ahí el mejor aliado con muchísima diferencia es la lectura. Y no necesariamente de temas de finanzas, que yo creo que eso es un poco que muchos se fomenta mucho la lectura cuando los niños aprenden a leer. Entre los 6, los 9 años, ahí los padres ponen mucho empeño. Pero en el momento en que entran los móviles y ya los niños leen con solvencia, a los 9, 10, se suele abandonar la lectura hoy en día a lo bestia. Y es una edad en la que se cimienta si una persona va a ser lectora o no en el futuro. Y en finanzas no hay nadie que sepa mucho de finanzas, ni nadie que sea un gran inversor que no haya leído muchísimo. No de finanzas necesariamente, porque al final la economía y las finanzas son todo. Son historia, son política, son entender las diferencias entre un país y otro, entre una cultura y otra, entre distintas formas de vivir, entre distintas experiencias y situaciones que te pueden pasar. Es decir, que tu hijo lea lo que sea, aunque sea aventuras o manga, me da lo mismo, es positivo para su vida financiera futura, porque además tiene una correlación altísima con el éxito en la vida y en el trabajo. Entonces, aunque parezca una cosa muy indirecta y muy poco relacionada, es muy positivo. Y luego, si ya les empiezas a familiarizar con contenidos, ya sea que no solo es leer, también son vídeos, también son podcasts, también son otro tipo de contenidos que están al acceso, ya más relacionados con las finanzas, pues mejor que mejor, ¿no? Pero un niño curioso, un niño que lee mucho, un niño que tiene mucha información de fuentes distintas, ya es un niño que tiene muchas más papeletas de tener una buena educación financiera y para la vida en general, porque al final la economía hoy en día lo es todo. sí. Para saber de finanzas o de economía hoy en día hay que saber de tecnología, hay que saber de inteligencia artificial, hay que saber casi que de física. O sea, quiero decir, el mundo se está volviendo muy complejo y una forma de ayudar a nuestros hijos a enfrentarse a la complejidad del futuro y sobre todo se van a enfrentar a un mercado laboral súper cambiante. Vas a tener que aprender competencias nuevas. Así, la gente que lee mucho es mucho más capaz de reciclarse, de aprender cosas nuevas rápido, de reorientar su carrera profesional. Entonces, parece un consejo muy gris, o muy, pero vamos, antes que todo lo demás, yo diría que lean todo lo posible, que lean mucho de todo tipo. O sea, no digo ya libros lo que les guste, ¿no? Luego tú les puedes ir introduciendo. Yo sí que soy partidaria de ofrecer, ¿no? Y luego, más en cuanto a las finanzas, aprovechar, sí que no hay muchísimos recursos, pero sí que hay recursos para los niños de educación financiera. Hay un programa de educación financiera que está promulgado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el Banco de España y por el Ministerio también, que tiene recursos para niños. O sea, luego una vez que ya tú ya has hecho todo tu trabajo y les tienes, es un tema del que se habla habitualmente y del que comentas y tal, pues ya puedes ir buscando otro tipo de recursos y con suerte algún día lo pondrán en el colegio y será todo mucho más fácil. Pero, pero Y bueno, hablando de esto, a mí me gustaría, Natalia, que nos hablaras de tu saga de libros para niños, Money Academy, que estoy segura de que a mucha gente le interesa. Dinos para qué pinta de edad, horquilla de edad están pensados y un poco lo que nos a ver, podemos encontrar ahí. esto al final depende bastante del nivel lector de cada niño, ¿no? O sea, que yo te diría que es a partir de 9 10 años hasta 13, 14 más o menos, pero depende mucho. Hay niños muy lectores que lo pueden leer con 8 y niños menos lectores que están fenomenal leyéndolo con 13 o 14, ¿no? Ahí depende un poco de cuánto lea tu hijo, ¿no? Pero bueno, más o menos de 9 a
de 9 a 10 a 13, 14. Si tienes un niño que con 8 se ha leído Harry Potter, obviamente lo puede leer también, ¿no? Pero bueno, así para hacernos una idea. Y al final, bueno, como no es un manual de finanzas, o sea, no es un libro que van a ser varios, no es solo uno, no es un libro que digas, bueno, y va a empezar por el ahorro, el no sé qué y tal, porque no me parecía que fuera a ser efectivo, o sea, no me No iba a haber parecía, éxito. yo conociendo las mías, por lo menos, digo, si empiezo así, no lo va a leer nadie. Entonces, son libros de aventuras, ¿vale? Entonces, son libros en los que para mi objetivo principal es entretener y que lleguen al final, o sea, que me aguantara el niño todo el libro y luego colarles la economía y las finanzas sin que se den casi ni cuenta. O sea, entonces, esto tú lo lees como si fuera una aventura normal, como si estuvieras leyendo cualquier otro libro de aventuras y al final te vas dando cuenta de que sí que has ido aprendiendo distintas cosas, sobre todo de economía, de finanzas, pero también a lo mejor algunas de tecnología o de cosas así un poco que están relacionadas pero que no son directamente. Y luego al final sí que hay una serie de anexos y tal para completar un poco. Pero bueno, al final son libros. El primero es un poco más light de contenido financiero porque digo, si no, no me va a aguantar nadie. El segundo que saldrá pronto ya es mucho más ambicioso porque como he visto que los niños me aguantan, digo, dale. Que... Entonces, sí, eso no es un manual de finanzas, o sea, no porque nadie se lleve a equívocos, pero sí que es un libro que les va a enseñar muchas de las cosas que hemos hablado hoy, cosas como lo que hablábamos de la inflación, del tipo de interés compuesto, de cómo se calculan los préstamos, ese tipo de la diferencia entre el tipo de interés que te dice el banco y el efectivo del producto, ese tipo de cosas, pero camuflado en forma de aventura. Mira, Natalia, te voy a leer algunas de las cosas que nos están diciendo por aquí. Alguien, Sol Costa, dice, Natalia, has cambiado mi vida financiera. Natalia explica con una sencillez lo complejo que lo deja de, bueno, que se maravilla al oírte esta persona. No Muchas tengo gracias. madre, pero voy a hacerlo pronto, pero el libro para los peques me lo compro ya para cuando los tenga. Y aquí nos dicen, Natalia, ¿para cuándo has previsto tus cursos de nuevo? Háblanos de tus cursos. A ver, los cursos que tengo están abiertos siempre, o sea, que esos están siempre corriendo. El que tenga interés los puede hacer, están en Gelo Creatividad y uno es para, que no venía yo a hacer hoy promoción, ¿eh? O sea, porque me No, preguntáis. hazla, porque el Pero contenido nos interesa a todos. uno es un curso online pues, sobre cómo llevar tus cuentas y cómo hacer el presupuesto en Excel y cómo llevar tus cuentas y qué ratios mirar para lo que hablábamos, para seguir tu salud financiera y para asegurarte de que lo tienes todo y de que cumples esos ratios de salud financiera y de bienestar financiero que van a hacer que puedas vivir mejor. Ese es un curso, es laborioso, o sea, la gente lo hace y está muy contenta, pero lleva su tiempo, porque al No es final fácil, ¿no? llevar el control de tus gastos requiere un poco de dedicación, ¿no? Pero bueno, una vez que lo haces da muchísima paz mental, la verdad, o sea, tener todo controlado, sobre Claro. todo porque solemos pensar en el presupuesto a toro pasado, como si fuera algo para echarte la bronca y no, esto es una herramienta de planificación, o sea, lo que te ayuda es a ver tu futuro para poder tomar mejores decisiones, ¿no? O sea, para que si de repente ¿puedo permitirme esto, sí o no? Pues este presupuesto te lo va a decir. Si me pasa esto, ¿qué pasa? Bueno, pues puedes decir, a ver, si me fallan estos ingresos, ¿cómo me quedo? ¿Qué medidas puedo tomar? ¿Cómo lo puedo solucionar? Y todo lo que tú soluciones a priori es dinero que te ahorras. O sea, en Claro, problemas de dinero, cuanto más tardes en tomar medidas, más dinero pierdes. claro. Entonces, el tener un presupuesto que te permite planificar, lo que te permite también es ser mucho más ágil cuando las cosas cambian. Tomar decisiones más rápido, hacer los 4 cambios que tengas que hacer y así solucionar los problemas más rápido y con menos consecuencias. Entonces, está muy bien. Y el otro curso que hay es para planificar la jubilación, que es otra cosa en la que no solemos querer pensar, pero que es urgente Es súper que lo importante, ¿no? pensemos. Y Sí. eso es algo, por ejemplo, que para los niños, no los pequeños, pero cuando empezamos a tener adolescentes, o sea, la persona que el día que empieza a trabajar empieza a ahorrar para la jubilación, esa persona tiene la mitad ganada.
O sea, sobre todo, igual va a poder alcanzar eso que llaman la independencia financiera, de jubilarse antes y vivir del cuento, pero como mínimo, porque los jóvenes van a tener un problema serio de pensiones. Entonces, esto es algo que a mí me cuesta, ¿no? Porque a veces lo tienes que vender como contándolo de otra forma. Yo doy charlas, imagínate, para universidades o centros de formación profesional y no puedes llegar a una clase de jóvenes y decirles, y ahora vamos a hablar de la jubilación. Entonces, se lo tienes que contar un poco de una forma pues más entretenida o más que les parezca yo más relevante, pero cuando les hablas un poco de esto, a lo mejor te podría permitir dejar de trabajar antes o dedicarte a tu pasión. Ese tipo, le das ese otro aire para que se interesen porque realmente es algo que para los niños va a ser fundamental y sobre todo, si no educamos a nuestros hijos para que se preocupen por su jubilación, les vamos a tener que ayudar nosotros. Nos va a tocar cuando nosotros tengamos 100 y ellos tengan 70, porque ocurren estas situaciones con la esperanza de vida tan larga, ocurren estas situaciones en las que puedes estar tú jubilado y tus hijos casi que también, a ver cómo se va a mantener aquello, claro. Natalia, nos han preguntado un par de personas por la paga. Cuando has hablado de la paga, nos preguntaban qué paga es adecuada a dar a los niños dependiendo de sus edades. Una mujer en concreto nos ha dicho que su hijo tenía 19 años y otra pregunta ha sido un poco más general. Yo sé que esto depende del país en el que viva, pero si nos puedes orientar un poco. Yo lo veo muy difícil y ya os he dicho que yo tiendo a llevar a mis hijas ahogaditas porque porque me parece que así les haces pensar más, ¿no? Pero bueno, a lo mejor yo me paso un poco y no hay que ser tan. Lo veo complicado porque también depende un poco de la vida que hagan los niños, de dónde vivan, de cuánto salgan, ¿no? Em, a ver, si es un niño que realmente todavía no tiene vida independiente, como quien dice, la paga es para chucherías. Estamos hablando de cantidades de 5 o 10 euros al mes máximo, ¿no? O sea, quiero decir, es para caprichos y para poco. Si es un niño que ya tiene una rutina más de ir al cine, de quedar con sus amigos y sale con regularidad, pues hombre, ahí hay que aumentar un poco porque bueno, está bien que salgan y que se relacionen y tal, pero darles siempre, pues calcular un poco lo que se suele gastar en un fin de semana, multiplicarlo por 4,5 del mes habitual y bajar un poco, para que vaya un poco ajustado, ¿no? Y eso, es difícil dar una cantidad, pero bueno, yo empiezo por 5 euros, la pequeña, y bueno, las mayores, la mayor que ya está fuera de casa y vive sola, o sea, se tiene que administrar y comida, tal, claro, ya estamos en cantidades mucho más importantes. Pero bueno, yo voy a subiendo cada año, pero al final lo que les obligo, si no sabes qué ponerles, diles que te hagan un presupuesto. Dices, ¿tú para qué quieres el dinero? Y que se obliguen a pensar, ¿cuánto cuesta el cine? ¿Cuánto cuesta tal? ¿Cuántas veces quiero ir? Y luego tú ves ese presupuesto y decides si es razonable o no. Yo, si el presupuesto que me presentan es razonable, les concedo el aumento, como quien dice, ¿no? Si no, les digo, aquí te has pasado, o incluso a veces les digo, te has quedado corta, no has tenido en cuenta que vas a tener que pagar el autobús y no sé qué y te va a salir más caro, ¿no? O sea que cuando hay duda, ya metemos el presupuesto y salimos de dudas. Y presupuesto un año siempre, ¿eh? Presupuesto un año. Sí, hombre, a lo mejor si te lo haces con 7 meses, con 7 años o 8, y con que hagan un mes es suficiente, pero a nada que sean un poco más mayores, presupuesto un año. Bueno, Natalia, nos vamos a despedir ya porque ya estamos rondando los 3 cuartos de hora, que es el tiempo que yo quiero retenerte aquí y retener a la gente que nos escucha. Yo me he quedado, aparte de lo mucho que nos has contado, me he quedado con un criterio fundamental y es que suspendemos en educación financiera y que la educación financiera es fundamental para nosotros, especialmente para nosotras, porque no la tenemos, porque somos analfabetas financieras y porque además somos las principales transmisoras de educación hacia nuestros hijos y nos gustaría, sería óptimo que la siguiente generación sí tuviera esta formación. Entonces, la primera, lo más urgente probablemente sea que nosotras, las que estamos aquí, las que nos están escuchando, demos el paso para empezar con esta formación. Y si los que estáis escuchando estáis de acuerdo con lo que Natalia nos ha contado, os recuerdo que ella es una grandísima divulgadora y que la encontráis en Instagram como Nat de Santiago. Ella es Natalia de Santiago. Tiene 2 libros. Recuérdanos los títulos, Natalia, los tengo aquí. Los de adultos son Los de Invierte adultos. en ti e Invierte con poco.
Y también tiene estos libros para niños que se llaman Money Academy, para niños de los 10 más o menos a los 14, pero con flexibilidad en las edades. Exacto. Pues Natalia, te agradezco muchísimo que hayas Nada, estado. un Me ha placer. parecido súper interesante. Nos has puesto los puntos sobre las íes. Y eso siempre se agradece. Todo es ponerse, o sea, lo bueno de esto es que es como el ejercicio, cada poquito que hagas tiene beneficio, o sea que a lo mejor ha sonado, tengo que hacer tantas cosas que esto es imposible, para nada. Con hacer una cosa ya mejora, o sea que ánimo. Pues muchísimas gracias, Natalia. Muchas gracias a todos los que estáis Gracias a aquí. Y vosotros. sí, vamos a dejar la grabación aquí en Instagram, en Relájate y Educa, en Facebook, en Relájate y Educa y en YouTube también Relájate y Educa, para los que lo queréis volver a ver. Pero si queréis ir a la fuente, al origen de esto, Natalia y Santiago. Gracias, Natalia. Un Gracias besazo. a vosotras, un Adiós, placer. hasta Hasta luego. pronto. Adiós.